Bueno, último trámite ya del programa Coti, pero un tema que nos quedó pendiente de una nota que hicimos ya con la gente de la Grow. consultora Grow, ¿no? Tema de las mujeres y el trabajo y el mercado laboral. Claro, ¿cómo está la situación de las mujeres en el mercado laboral y en todas las industrias, ¿no? Empleo formal, empleo informal, un poco ver cuál es la situación, ya que la lucha viene hace mucho tiempo de tratar de conseguir más puestos de trabajo. Claro, ¿cuánta es la participación real que hay, no? Claro. Porque por ahí hay una foto, pero cuando se van los números nos muestra una realidad muy desigual todavía, creo, ¿no? Y se ve, uno lo percibe en las empresas grandes o en los lugares, pero está bueno esto de verlo en estadísticas, en números, para que nos ejemplifiquen. Así que le vamos a dar la bienvenida a Carolina Villanueva, que es cofundadora y directora de Grow. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, nosotros hablábamos acá desde lo que uno ve, desde lo que uno percibe en la situación laboral, pero ustedes tienen un estudio hecho con estadísticas de cómo es la fotografía de la situación real hoy en cuanto a lo laboral. ¿Quiénes ocupan cargos, qué mujeres y qué hombres ocupan cargos en esta industria laboral? Sí, totalmente. Nosotras desde Género y Trabajo, esta organización Grow, nos dedicamos básicamente a investigar, a generar evidencia y acompañar a las organizaciones para que sean espacios cada vez más inclusivos e incorporen más mujeres y otras diversidades a sus espacios laborales. Es una necesidad imperante porque estadísticamente hoy en Argentina solo el 45% de las mujeres en edad de trabajar trabajan o buscan trabajo. O sea, la tasa de actividad de las mujeres todavía es mucho más baja en relación a sus padres varones. Los varones en Argentina en un 64% son económicamente activos. Entonces hay como una brecha todavía de 20 puntos en relación a varones y mujeres y su vínculo con el mercado laboral. Y esto un poco levanta la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con estas mujeres que no acceden al mercado de trabajo y no cuentan con ingresos propios y por ende no tienen autonomía económica para llevar adelante sus vidas ni tomar decisiones con libertad, ¿no es cierto? Entonces, a nosotras nos ocupa específicamente dentro de la agenda de género el vínculo entre las mujeres y las otras identidades de género y el mercado de trabajo, que termina siendo todavía un espacio muy desigual y todavía muy orientado a los varones blancos, ¿no? Heterosexuales, en donde hay poca diversidad y poca aceptación también de otras personas. Te hago una consulta porque estamos viendo también un material que nos están ahora pasando al lado y tiene Sí, que ver con lo que se habla mucho de romper el techo de cristal. Pero el problema no es solamente el techo de cristal, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, no es el techo de cristal, pero es un problema el techo de cristal. Techo de cristal, lo cuento por ahí por las dudas, por si hay alguien que no está familiarizado con el concepto. El techo de cristal se da en las situaciones en donde vos tenés una industria más o menos igualitaria, una situación donde hay mujeres y varones en tu dotación, pero cuando empezás a mirar la foto más arriba en las jerarquías, las mujeres empiezan a caer y a desaparecer. Entonces, se dice techo de cristal porque es invisible, porque está tan naturalizado que no haya mujeres en espacios de poder, que no llama la atención. O sea, si hoy uno saca una foto de la política, de los sindicatos o de las empresas, y uno ve 9 varones y 2 mujeres, nada, es una foto de nuestra realidad, a nadie le llama la atención, ¿no? Es un problema totalmente invisibilizado que cada vez más está tomando relevancia. Y es un techo porque no se rompe, porque es muy difícil sobrepasar eso. Entonces, en las industrias donde hay mujeres, hay techos de cristal. Hay industrias donde ni siquiera hay mujeres. No podemos hablar de un techo de cristal en la minería, ¿no? Son el 4%, no están en ningún lado. Lo mismo pasa con la construcción. No hay un techo de cristal en la construcción. Son el 5% de la fuerza productiva de esa industria. Pero en otras industrias donde las mujeres estamos presentes, incluso en espacios de servicios como la educación y la salud, somos la mayoría de la fuerza laboral y no llegamos a los espacios de decisión y de jerarquía a lo largo de la carrera, ¿no? Nos caemos en el medio. Entonces, a ese fenómeno se le llama techo de cristal. El techo de cristal es más obsceno en las industrias muy feminizadas, como les contaba, y bueno, y tiene que ver todavía con que el poder es un espacio sobre todo masculino en la Argentina y en el resto de casi todos los países de América Latina. Eso, no compartimos, o sea, no es que seamos los únicos, sino que compartimos también con América Latina, con los otros países. Pero hay algunos países que están un poquito o mejor, ¿no? O peor que también. nosotros. Las dos cosas. Hay algunos países que están un poco mejor y hay algunos países en donde todavía la inserción laboral de la mujer es como una deuda más pendiente. ¿Y cuál es la foto o el país al que uno tendría que decir, mira, acá como de a poco las cosas se han puesto en otro nivel y nosotros por ahí tenemos que a lo mejor tenerlo en cuenta?
Mira, los mejores países en relación al vínculo entre el mercado laboral y las situaciones de género suelen ser los países más desarrollados. O sea, hay incluso un vínculo estadístico comprobado entre la cantidad de mujeres que trabajan en las economías y el desarrollo de esos países, ¿no? Entonces, si uno piensa en cuáles son las estadísticas de los países de Europa o de los países escandinavos, uno se da cuenta de que mientras más fortalecidos sean los estados de bienestar, mientras más fortalecidas sean las políticas de conciliación y más fortalecida sea la presencia de las mujeres en los espacios laborales, bueno, lógicamente hay más desarrollo en esos lugares. La contracara de eso, obviamente, son los países donde las mujeres todavía no tienen, digamos, ¿no? Ni libertades y escasísimas participaciones y posibilidades y derechos de moverse, de transitar y, por supuesto, de trabajar. Pero no es un detalle menor que desarrollo de las mujeres e indicadores de sostenibilidad vengan un poco de la mano. Bien. Bien, buen dato. Y con respecto, por ejemplo, veníamos viendo tal vez un crecimiento, un cierre de la brecha, más allá del número y de la estadística que marca, pero en la pandemia esto se vio afectado también, ese cierre de la brecha que a lo mejor se venía haciendo muy de a poco, en la pandemia se frenó directamente o se perjudicó aún más. Sí, mira, pasó justo lo que vos decís. Lo que pasó en la pandemia es que muchísimas industrias que tienen altos índices de feminización, porque las mujeres no estamos en las industrias pesadas, que son un poco más estables. Nosotros estamos sobre todo representadas en las industrias más sensibles a los cambios macroeconómicos. Estamos mucho en todo lo que es el comercio, en los servicios, en el comercio minorista, en los servicios, en la hotelería, en la gastronomía, que son los sectores más golpeados por la pandemia. Entonces, desde ese lugar, cuando se analiza los 26 millones de trabajos, los 23 millones de mujeres que cayeron en la pobreza, es porque muchos de esos trabajos y esos empleos que se perdieron eran empleos de mujeres. No quiero decir con esto que la pandemia no haya golpeado a los trabajos de los varones, porque esto es un fenómeno macroeconómico enorme que nos afecta muchísimo a todos, pero bueno, sobre todo hay que atender a este tema porque las mujeres ya estaban en un lugar de mayor vulnerabilidad. Nosotros ya éramos la mayoría entre los pobres, ya éramos la mayoría entre los que estábamos en los empleos informales, y esto no viene solamente digamos, es un cachetazo para todos, pero es un retroceso de 10 años en los indicadores de desarrollo del acceso a las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, veníamos logrando en los últimos 20 años en América Latina superar el 50% de la tasa de participación para volver a retroceder en un año y medio, 10 años de desarrollo. Así que realmente es algo que hay que atender con mucho cuidado. El sector de tecnología, que tradicionalmente fue un sector también que le costó a las mujeres, hoy es un sector que está con un poco más de apertura. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Es ambiguo, es un sector que está buscando mucho talento siempre, el sector de tecnología en todas las industrias. El sector de tecnología no está en las industrias tecnológicas, ¿no? El sector de tecnología está en todas las industrias. Exacto. Porque todo se está tecnologizando. Entonces es un problema de las entidades bancarias como es un problema de las entidades del arte. Todo el mundo está buscando de alguna manera lograr innovar y tecnologizar sus procesos y sus productos. Entonces es transversal a todos. Entonces todas las industrias están buscando perfiles vinculados con la tecnología. Hay una falta de perfiles de graduados y graduadas de carreras vinculadas con la tecnología en la Argentina como un problema general. Hay mucha atención en las políticas públicas y en los gobiernos a lograr que más varones y mujeres estudien estas carreras. Pero también es cierto que hay en algún porcentaje hay menos mujeres que varones. Entonces acá lo que hay que lograr, obviamente, es que más mujeres se interesen por las carreras tecnológicas, pero esto es un problema muy complejo, porque esto viene desde que una nena es chiquitita y se le dice que no es buena para las matemáticas o se desalienta su participación en algunos aspectos hasta que su juego tiene solo que ver con cuestiones de muñecas y de desarrollo de empatía y no con bloques y cuestiones más lógico-matemáticas, como que ir a una escuela técnica no es un ambiente muy propicio para las mujeres, como que la cultura de las universidades técnicas también es un ámbito muy masculino. O la falta de modelos también, la falta de modelos. La falta de modelos es ingresar a trabajos en las industrias tecnológicas con códigos que son de clubes de hombres. Entonces digo, todo tiene que cambiar para que haya más mujeres en la tecnología. Creo que muchas cosas tienen que cambiar para que más personas estudien carreras vinculadas con la tecnología, porque hacia allá va el futuro y es un problema de falta de talento del país y es preocupante. Pero nosotros vemos que hay una intención de las empresas y de las organizaciones de cada vez más contratar a más mujeres vinculadas con la tecnología. A veces hay falta de perfiles, pero también a veces lo que falta mucho es que tampoco saben ni cómo ni dónde buscarlas. Entonces, haciendo lo que hacen siempre no las van a encontrar.
Hay que cambiar. Hay que cambiar un montón de cosas. Carolina Villanueva, muchas gracias por esta charla, como siempre un gustazo y con los datos que siempre traen ustedes, es interesante la reflexión también poder hacerla desde ese lugar. De nada, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Carlos, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno. Chau, chau. Bueno, muy interesante Bien, la perspectiva. bien esta Nos agenda, sí, ¿no? Para empezar a ver también la foto de cómo estamos como país, ¿no? Y los sectores, ¿no? Donde todavía sigue siendo muy grande la desigualdad, que es la palabra, me parece, que engloba todo esto, Coti. Sí, que la pandemia no nos frene, ¿no? Que haya habido un problema macroeconómico todo, pero que no frene el acortamiento de esa brecha, que podría ser un poquito más veloz.